Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a intentar... Yo soy la doctora Amalia Fred, Instituto Marqués, y vamos a hacer hoy un directo de doble donación, donación de embriones, y vamos a invitar a Noemí Catalán, a ver si conseguimos hacer el directo. A ver, vamos a buscarla. Vamos a esperar unos minutitos a ver si conseguimos conectar, y si no, igual pensamos un plan B. Bueno, vamos a ver si funciona. Parece que sí. Noemí, bien. Bueno, finally. Bueno, esto ha costado más que, madre Not mía. easy, not easy. Por favor, de verdad, pero Instagram, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con tu vida? O sea, es alucinante. Sí, sí, porque lo hemos probado, ¿eh? También de invitarte y nada. No me Igual. llegaban las notificaciones, es súper raro. Bueno, Ana, doctora Mayafré, qué guay hacer un directo contigo, que me encanta. Siempre te veo, sobre todo en Ya, francés, te veo en francés. sí. Pero bueno, a ver, también nacional, también me gusta mucho hacer pacientes de aquí. Claro que sí, claro que sí. Oye, temazo, ¿no? Doble donación, es como el pum, ¿no? Sí, Es es como el como tema este. el todo, ¿no? Un poco es igual uno de los tratamientos también más complejos, ¿no? O que también a nivel técnico, a nivel emocional, ¿no? Y entonces es un Mm, tema muy interesante que, bueno, te agradezco mucho que lo hablemos porque seguro que podemos ayudar a muchas pacientes, a muchas mujeres, a sí, muchas parejas. Así que totalmente, cuando totalmente. quieras, vamos allá. Venga, pues vamos al lío. A ver, ¿en qué casos tenemos que valorar ir a doble donación o a donación de embriones? O sea, ¿cuándo tenemos que optar por prescindir de nuestros gametos? A ver, normalmente tenemos la doble donación, al final lo que es la donación de óvulos y la donación de esperma, Ujú, ¿no? Al final, los criterios de donación de óvulos es lo mismo en una ovodonación con semen de pareja que en una doble donación, ¿no? ujú. Porque al final puede haber criterios en relación a la mujer, ya sea por tema edad, por tema reserva ovárica, por tema a veces también puede ser que haya situaciones donde ha habido muchas cirugías abdominales o los ovarios sean inaccesibles, que son casos raros, pero puede ocurrir. También en casos de enfermedades genéticas, cuando no hay otra manera de evitar la transmisión de una enfermedad que cambiar el gameto. Entonces, todos los casos que incumben a lo que sería el ovocito, más por alguna razón que hay que cambiar el semen también, o por los mismos casos, es decir, o porque el seminograma no es adecuado, porque hay algún problema a nivel masculino, un factor masculino grave. También cuando ha habido fallos previos, ¿no? Cuando has hecho igual ovodonación con semen de pareja y un pasito más cuando no ha funcionado y no sabes por qué no ha funcionado, o igual lo has intentado por algún factor masculino, pero al final hay que cambiar el semen, ¿no? Para ver si tenemos otro resultado. O básicamente eso, o en casos en mujeres que no tienen pareja y entonces puedes hacer recurso también a la doble donación, ¿no? O sea, Ujú. estarían los criterios más de tipo médico y luego más de situación de uno mismo. Claro, si estás sola, obviamente, y tus óvulos pues no son válidos, pues tienes que recurrir, obviamente, a la doble donación o a la donación de Exacto. embriones, ¿no? A la Pero, donación. pero bueno, em, el tema del esperma, por ejemplo, ¿no? Porque a veces a mí me comentan chicas, pues que a lo mejor están en ovo y que usan el esperma de su pareja, pero el esperma de su pareja tiene algún tipo de problemática. Lo que pasa es que
no es necesario ir a doble donación, me comentan, ¿no? O sea, ¿cuándo puede pasar esto? O sea, realmente si el esperma tiene algún tipo de problema, no es Claro. por ir a doble donación. A ver, al final uno siempre tiende a ser conservador, ¿no? Con los gametos propios. Entonces, a veces hay semen que a primera vista no se ve que tenga una patología y cuando ves que ya ha fallado, realmente que dices, eso era por el óvulo, y cambias el óvulo y sigue fallando, Ujú, entonces a veces hay que profundizar el estudio del varón, ¿no? Del factor masculino, y por eso es importante también tener la unidad de andrología, ¿no? Para hacer un ujú, estudio bien completo, porque a veces hay estudios que se pueden profundizar más, ¿no? Como sería la fragmentación de cadena simple, la de cadena doble, el FISH, pues todo lo que es el cariotipo. Y aunque aquí en España, sobre todo nosotros en la clínica, somos muy protocolizados y muy estrictos a la hora de pedir exámenes, a veces vienen pacientes de igual de otros países o que no han hecho todo el estudio de una manera ujú, ordenada y te has olvidado igual de pedir el cariotipo. ujú. Entonces, eso es una de las indicaciones, ¿no? Cuando ves que a pesar de haberlo intentado con el factor masculino, que es verdad que siempre al final necesitas poquitos espermatozoides para fecundar, ¿no? Porque al final es un óvulo por un espermatozoide, normalmente en una muestra suele haber millones, ¿no? Ujú, Pero en casos concretos en que a pesar de haberlo intentado con una ovodonación, los embriones, por ejemplo, se bloquean por el camino, ¿no? O ha habido un fallo de implantación repetido o incluso se han analizado los embriones con el diagnóstico genético preimplantacional y son todos aneuploides, pues una de las opciones que tenemos es cambiar también el gameto masculino, ¿no? mm. E ir a la Pero donación de ¿no sería semen. mejor analizar bien el esperma Hombre, eso por supuesto. antes de ir a ovo? O sea, si decimos, vale, ha habido unos fallos de implantación o ha habido un tipo de, ¿no? O sea, sabemos que ha habido abortos. Esto obviamente será, todo lo demás está bien, las pruebas que te hemos hecho a ti están bien, la prueba básica del esperma está bien. Vamos a ovo. Digo yo, antes de ir a ovo no es mejor, miremos también en profundidad el esperma. Eso es lo ideal. Claro, eso es Mm, lo ideal cuando tienes algún motivo para pensar igual que hay alguna alteración. Claro, cuando hay un seminograma normal, a veces no es una cosa que se piense automáticamente, ¿no? También depende del contexto, ¿no? No es lo mismo un fallo de fecundación en una paciente de menos de 35 años, que igual esperabas una calidad de ovocitos más adecuada que en una paciente de más edad, ¿no? Por ejemplo. de Pero es 40. verdad que lo más prudente antes de cambiar un ovocito, igual sería profundizar el estudio de los dos gametos para ir Exacto. sobre seguro o para ir todo bien estudiado, ¿no? Para minimizar la posibilidad de fallo, ¿no? Por decirlo de una manera. Al Ujú. final, es verdad que todos los exámenes o todos los test que se hacen suelen ser costosos, ¿no? O sea, siempre es un esfuerzo añadido por parte de las parejas o de las mujeres y de los hombres. Entonces, es una cosa que hay que valorar de manera individual siempre con el médico que te sigue, con el andrólogo, una visita con el andrólogo para que valore realmente, hace falta hacer este test, va a tener algún interés de cara al pronóstico, podemos cambiar el resultado o a veces la muestra sencillamente tiene un factor tan grave que igual no permite ni hacer más estudios. ¿Ves? Ya. También puede ser por temas de concentración o de movilidad, entonces hay que siempre individualizar con el objetivo de ofrecer a la paciente la técnica más adecuada al caso, ¿no? Ujú. Vale. ¿La doble donación es siempre en fresco o puede ser de gametos congelados? Puede ser de gametos congelados. O sea, al final, lo que es la muestra de semen siempre es congelada, Ujú, ¿vale? Entonces, forzosamente un gameto siempre va a ser congelado. ujú, Y de cara a los óvulos puede ser ovocitos que ya tenemos en el banco o ovocitos en fresco. ujú. Al final, en la clínica, ¿no? Que tenemos el programa de donación de ovocitos y de semen aquí en Instituto Marqués, ¿no? Que está bien coordinado, tenemos muchas donantes que pueden hacer el ciclo en fresco y es una de las opciones que ofrecemos, pero puede ser ovocito fresco y luego puedes congelar el embrión para luego transferirlo en un ciclo natural, por ejemplo, Ujú. o hacerlo de manera sincrónica, ¿no? Al final hay que adecuar cada caso a cada paciente, ¿no? Cuando es doble donación tienes más margen de organización, ¿no? Porque al final ya tienes el semen en la clínica y tienes los ovocitos en la clínica, ya sea porque la donante está haciendo un ciclo en fresco o porque tienes ovocitos en el banco, ¿no? Pero siempre cuando tienes
posibilidad de hacerlos en fresco, pues nosotros tendemos más a hacerlos siempre en fresco, Ujú. el Lo ovocito. preferís. Lo preferís. Bueno, porque al final los ovocitos congelados también los puedes guardar pues, en caso de que falle una donante o hay algún contratiempo, ¿sabes? Al final tampoco es un banco infinito, ¿no? De ovocitos. Entonces hay que intentar optimizar los recursos con la necesidad, ¿no? Para que sea lo más accesible posible para todas las pacientes. Vale. Em, Otra pregunta que es importante, ¿no? La doble donación. Cuando hacemos doble donación, tiene que ser siempre todo lo que obtengamos de esa donante, todos esos óvulos son para mí, o podemos hacer varias opciones. O sea, a lo mejor yo digo, oye, voy a necesitar solo un óvulo, necesito uno. A ver, un óvulo es raro, porque un óvulo al final la rentabilidad del ovocito es la que es, ¿no? Entonces normalmente depende de cómo va el ciclo de la donante y también no es lo mismo ovocito que semen, ¿no? Por ejemplo, una muestra de semen te puede dar para muchas pajuelas para distintos tratamientos. O sea, obviamente no va a ser todo para ti. ¿No? En los ovocitos es más delicado, ¿no? Porque al final depende mucho de cómo va la estimulación de la donante, de cuántos ovocitos salen, de cuántos son maduros. Entonces, nosotros lo que intentamos garantizar siempre es un mínimo de 2 blastocistos de buena calidad, sabiendo que la media es 3,5. Entonces, a partir de ahí, puede ser que depende si la donante ha tenido una estimulación suave que ha dado 6, 8, 9, 11, pues puede ser para una sola paciente. Si a veces se estimulan un poquito más y alguno más, pues evidentemente no haremos 20 embriones para una misma paciente, ¿no? Porque al final no es ético, no es una cosa que sea para tener un recién nacido, se ha estudiado, ¿no? Que al final no hace falta tantos ovocitos, ni tantos embriones. Y al final es una cosa que al final, a la larga, los embriones que quedan congelados, ¿no? En los bancos de embriones de todas las clínicas, es una problemática que se da cada día más, ¿no? Y que está más en boga y que se comenta, ¿no? Porque al final hoy creo que en España tenemos alrededor de casi 700.000 embriones congelados 700.000. en toda España, ¿eh? Yo pensaba que eran muchos menos. En toda Madre mía. España, y hay un 10% de ellos que no tienen un destino establecido, ¿no? Y por ahí también viene lo de la donación de embriones, ¿no? Que al final es una técnica, como tú comentabas, muy interesante, ¿no? También. Bueno, yo creo que un gran problema es la ley que tenemos actual, que está un poco obsoleta en muchos sentidos y está coja. O sea, hay cosas que no están resueltas, ¿no? Por eso hay cosas Claro, que están como están, es ¿no? como todo, ¿no? Siempre se puede mejorar muchas cosas, pero bueno, también es verdad que tenemos una ley muy, muy avanzada si miras países vecinos, ¿no? Eh, Sí, respecto a Francia, Respecto a Italia, Francia otros e países. Italia tenemos, claro, todo es mejorable siempre, ¿no? Pero todo lleva también un tiempo y al final todo se acabará mejorando, ¿no? Pero es verdad que respecto a nuestra ley que se hizo ya en 2006 con las Es que leyes que están lleva un tiempo, actualmente en yo otros digo, países, 20 dices, wow, años. Dices, todo lleva un tiempo, digo, ya, pero es que esta ley tiene 20 añitos, o sea, ya el tiempo creo que se lo hemos dado, ¿no? Para sí, bueno, ha poder, mejorado muchas cosas desde entonces, ¿no? Como el registro de las donantes, ¿no? sí, Entonces, que estaba bueno, puesto en tienes ley y que razón no que se hacía. todo hay que mejorarlo, pero hay que pensar bien siempre cómo se mejoran las cosas y evaluar todos los puntos de vista, Mm, ¿no? Para no perjudicar tampoco. a nadie, sí, sí. Mm. Vale, entonces, hay opciones, ¿no? O sea, hay como vosotros en el Instituto Marqués te garantizáis esos dos blastocitos. Cuando la media, en teoría, en Institut Marqués, más o menos son unos 3,5, ¿no? Unos 3 Sí, 4 blastocistos que se obtienen de cada de cada estimulación, ¿no? De ciclo. cada ciclo, ¿vale? Perfecto. Entonces, esto está muy bien que lo sepan también. Vale. Em, si yo, por ejemplo, optara por un óvulo congelado y esperma de donante, ¿esto también es una opción en vez de tener que buscar a una donante para mí? O sea, hay banco de óvulos y banco de esperma. Yo puedo coger un óvulo congelado y un esperma congelado, ¿no? Sí, al final los que asignamos, ¿no? Los ovocitos o las donantes es todo el equipo del programa de donación, ¿no? Porque al final, como no hay lista de espera, Ujú. al final hay que hacerlo mejor para la paciente, ¿no? Y al final tienes todas las opciones de banco de ovocitos congelados o en fresco y en función del momento del ciclo, si es en diferido, si es
sincronizado, pues se mira la mejor opción. Pero si por una necesidad hay que coordinarse y tienes que saber qué día se descongela el ovocito, es una opción que también se ofrece en la clínica. Y entiendo que es más económica, porque claro, partir desde cero con una donante Al corre final el tratamiento los es el gastos. mismo. O sea, al final el tratamiento es el mismo, ¿no? Porque la técnica es la misma, se llama doble donación. O sea, no es que tengamos una técnica más económica porque son congelados, porque como te comentaba, los congelados normalmente se reservan para casos puntuales. O sea, no es que sea de peor calidad No, 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 no. no. Pero Entonces, claro, o el sea, entiendo tratamiento es tratamiento, doble donación. Y es lo mismo. La técnica más económica, que igual correspondería, igual sería la donación de embriones, ¿no? Que es un solo blasto, que es un solo intento, con muy buena tasa de éxito y es muy equivalente a grandes rasgos a la doble donación, ¿no? Si lo que se tiene en mente es un blasto. También hay otro tratamiento, como decías, que es un poquito más económico, que sería la garantía de un blasto, ¿no? Pero normalmente cuando ya haces una doble donación, ya coges todo el tratamiento completo, ¿no? Por la alternativa que tienes de la donación de embriones, al menos en nuestra clínica, ¿no? Que tenemos un banco de embriones bastante importante al haber sido uno de los primeros centros en montar este programa de embriodonación, ¿no? Exacto. Y además, solo guardáis embriones A o B. No Son tenéis embriones C. embriones de buena calidad y son todos blastocistos. Blastocistos y hay que, bueno, cuando hice el directo con Con el el doctor. doctor Marquet, lo comentó, ¿no? Que no se guardaban los embriones C, Claro, al digamos. final Entonces, lo que conservamos son embriones que tienen buena tasa de éxito de cara a dar un embarazo a término, ¿no? exacto. Que es un poco la idea, ¿no? Porque al final hay que pensar que es un embrión que lo vamos a congelar, que lo vamos a descongelar y que tiene que dar un positivo, pero no solo un positivo, sino que tiene que tener realmente posibilidades correctas de dar un embarazo evolutivo. Y una pregunta, ¿que hay diferencia entre, a nivel de éxito, de tasa de éxito, de embarazo a término, entre un tratamiento de doble donación en fresco o un tratamiento de doble donación congelado o de donación de embriones, que obviamente están congelados? En principio, la diferencia es inexistente o mínima. O sea, al final tenemos una tasa de éxito que está pública en la web, de creo que por transferencia, que no por ciclo, por transferencia casi del 70% con la doble donación, del 65% más o menos, y de la donación de embriones del 60%. O sea que es mínima, ¿no? La tasa de éxito. Y lo que te diferencia sobre todo principalmente es la tasa de éxito por ciclo, porque normalmente con una doble donación al tener más embriones tienes más intentos y puedes aumentar esa tasa de éxito por ciclo. Y con la donación de embriones es un intento, pero bueno, si haces 3 transfers de 3 donaciones de embriones, igual conseguirías una tasa de éxito muy similar. Claro. Al final, La diferencia de precio es al importante final la también. calidad del embrión es lo que prima, ¿no? De cara a la tasa de éxito. Y cuando hablas de doble donación ya estás contando que son embriones hechos con ovocitos menores de 35 años y la donación de embriones tiene que tener también los mismos prerequisitos que una doble donación. Entonces ahí es muy, muy equivalente, ¿no? Es otro concepto, ¿no? Que al final es tan válido como el otro. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo conozco también madres en solitario que han tenido a sus hijos por ovodonación con donación de esperma, porque eran madres en solitario, y han sobrado embriones, que solo han tenido uno o dos hijos, depende de la chica, y el resto los han donado también, ¿no? Entonces Sí, sí. son embriones donados, ¿no? Que vienen de doble donación, ¿sabes? Totalmente. Claro, al final es una cosa que es importante porque también en la donación de embriones ahí ves en muchos casos que normalmente los donados provienen de familias que ya han tenido un bebé o que ya han acabado su deseo, su proyecto familiar, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Claro. muchos de ellos ya tienen esa fertilidad aprobada, ¿no? Que se puede comentar. Esa es la gran ventaja, entre comillas, que yo le veo a la donación de embriones, ¿no? Sí, sí. A mí es una Porque, técnica que me encanta. sí, sí, porque además es que tú ya tienes no, yo siempre digo, me da rabia usar esta palabra porque es que no existe, o sea, la garantía no existe jamás en reproducción asistida, en biología no existe garantía, Vale. pero tú tienes esa como pista, es como una pista, ¿no?
de que Sí, ese esperma con esos óvulos han funcionado, ¿no? claro. Ya han nacido mínimo un niño sano, mínimo uno. Entonces dices, bueno, Sí, pues sí. tengo como, a lo mejor, mira, pues este camino, ¿no? Igual es el bueno, ¿no? Hombre, es una información muy valiosa también. Claro, claro. Sí, sí. Vale, entonces, hay, por ejemplo, clínicas que dicen que la donación de embriones es un poco como, bueno, estos embriones son los que no hemos usado para las parejas o para las mamis en solitario porque eran los menos buenos, digamos, ¿no? Yo siempre digo, esto es un poco lo que a mí no me gusta, ¿no? De determinadas clínicas, de venderte motos, ¿no? Y de intentar venderte una cosa en vez de otra, porque en realidad si están allí congelados es porque son aptos para ser transferidos en otro intento, ¿no? Totalmente, Por claro, lo porque tanto, si se son buenos. bloquean o no son válidos, pues normalmente no se congelan, ¿no? Y al Exacto. final es ser transparente, ¿no? Y explicar bien a las parejas el concepto de la embriodonación y de la doble donación o a las mujeres y que cada uno escoja el tratamiento con el que se siente también más a gusto, ¿no? Porque al final es un poco también toda la parte emocional, ¿no? De cómo se lo voy a explicar al niño, qué resuena más conmigo misma y, y son partes importantes, pero vaya, que es lo que dices. Si está congelado, tiene posibilidades de dar un recién nacido vivo. Luego, que el laboratorio en sí sea más estricto o menos en congelar embriones de buena calidad, pues también puede influir, ¿no? También Ya, en la tasa de éxito. ya. Pero claro, eso influiría también en los donantes. O sea, si los donantes no son donantes, sino que son las parejas o la mamá que ha querido tener más hijos y tal, no sé qué, entonces esos embriones que le han congelado, pues igual tampoco hubieran dado buen resultado con ellos, ¿no? Si Claro, laboratorio, sí, sí, claro, no digamos, depende de la paciente que lo va a recibir. O exacto, sea, es el embrión. exacto. Vale. Sobre la calidad de los gametos, de los óvulos y del esperma, ¿vale? ¿Qué filtros pasan los donantes? Por aquí había una chica que nos preguntaba si se puede saber la edad de los donantes, ¿no? Sí se puede saber la edad, se puede saber las características Esto fenotípicas, se puede ¿no? saber la edad y de hecho la de la donante la tienes que saber porque la vas a necesitar para calcular el riesgo, ¿no? Del triple screening en Ujú, el primer trimestre, ¿no? Es una información importante. Así como el grupo sanguíneo, ¿no? También es importante saber el grupo y el RH en caso de que una fuese RH negativo, ¿no? También es importante saber esa información. ujú, Esas son las dos informaciones más importantes que una tiene que tener ujú, en caso de donación de embriones o de doble donación. ujú, Luego están las otras informaciones, como decías, de características físicas, que lo que se puede decir son características generales ujú, que no te permitan identificar al donante. ¿Vale? Porque como en España la donación es anónima, voluntaria y altruista, pues ese anonimato tiene que ser conservado, ¿no? Y es ujú, una cosa legal. ujú. Bueno, básicamente lo que nos pueden decir son las características fenotípicas, ¿no? Que es lo que tomáis nuestro, ¿no? Pues altura, Exacto. peso, El color de pelo, color pelo, de ojos, color de piel, la raza, este tal tipo de cual. cosas. Y ya está, básicamente es eso lo que podemos saber y lo que nos podéis dar, ¿no? Pero aparte de esto, ¿qué filtros pasan los donantes para ser aceptados a nivel de calidad? ¿Cómo Entonces, sabemos la calidad del esperma y de los óvulos? pues porque los donantes van a hacer, a ver, nosotros que tenemos nuestro propio programa de ovodonación y de donantes de semen, tenemos al doctor García, ¿no? Que es el andrólogo que gestiona un poco todo lo que es el banco de donantes, ¿no? Junto con el equipo de biólogos que van a hacer una entrevista al donante, el donante va a hacer un seminograma y tiene que cumplir unos criterios mínimos para poder ser donante de semen, ¿no? Si hay alguna alteración, pues no lo vamos a poder aceptar. Ujú, Y las donantes, pues lo mismo, ¿no? Hay un equipo del programa de donación que es lo que hace las primeras visitas a todas las chicas o mujeres de menos de 35 años y de más de 18 que quieren hacer una ovodonación y en ujú, la que se valora pues el que estén en buen estado de físico, psíquico, la motivación de la donación, los antecedentes familiares de primero, de segundo grado, todo lo que puede ser hereditario, infeccioso, vírico, transmisible, pues hay como unas guías muy detalladas, ¿no? Que ujú. por eso es importante que siempre sean los mismos médicos, ¿no? Que tienen el equipo del programa de donación, porque es una cosa como muy protocolizada,
para ver si se puede aceptar esta donante o este donante, ¿no? Al final lo que miras es que tengan capacidad de obrar, que estén sanos, hacen una entrevista con la psicóloga, hacen unos test, la entrevista con la ginecóloga, con la enfermera, ¿no? La ecografía, la citología, todo lo que es test genéticos también, analíticas, pues lo que sería una visita rigurosa, ¿no? Exacto. O sea, a mí siempre me ronda esta pregunta por la cabeza, ¿no? Cuando hablo de este tema, de qué pruebas se les hacen a los donantes, ¿no? Yo puedo ir a una clínica, por ejemplo, y decir, no, ningún tema genético en mi familia, no hay ningún tipo de enfermedad genética. A ver, Por, se puede hacer, por mentir o por desconocimiento, que también puede claro, ser, ¿no? claro, tú al final cuando firmas el consentimiento, firmas un contrato legal, ¿no? De que vas a decir la verdad y incluso hay que si tú te enteras, por decirlo de una manera, de alguna cosa que puede ser importante, tienes que comunicarlo. Entonces, claro, todo el mundo puede mentir, las donantes, las pacientes, pero bueno, no se debe mentir, ¿no? Porque es un tema médico, es un tema serio, que tiene implicaciones legales y al final es una donación como que es voluntaria y que es altruista, nadie te obliga a hacer la donación, ¿no? Y al final se trata de ayudar a otras mujeres, ¿no? Y eso sería un poco lo principal y de eso se trata cuando hacemos la entrevista, de que entiendan bien también lo que es una donación, ¿no? De qué es el proceso, en qué consiste, cuáles son los riesgos, cómo va a ser el tratamiento, el compromiso con el tratamiento, ¿no? Para que puedan hacer una donación que ellas se sientan seguras, que lo hayan entendido bien, que sean transparentes y que no haya esta cosa de por qué voy a mentir, ¿no? Igual que las pacientes, yo cuando hago una primera visita a una paciente espero que no me mienta porque al final voy a ayudarla. Entonces, claro, toda la información tiene que ser seria y lo que te digo, que tiene implicaciones legales, entonces, bueno, es mejor no mentir en la vida en general. Bueno, en general no podemos mentir, pero es cierto que es verdad que si las donaciones son altruistas, hay una compensación económica, lo sabemos, por el tema de las molestias, del sube, baja, pinchazos, Claro. ecografía, función folicular, o sea, sabemos que hay una compensación económica y a lo mejor, es verdad, yo siempre digo, las donantes, o sea, si solo lo hicieran por esa compensación económica, eh, no sería posible, o sea, todo lo que significa, ¿no? Esa semana de tratamiento, de pruebas, de test, de no sé qué, de Claro. subir y bajar y todo, Es no que, es por la es que, compensación claro, no económica. es solo la semana del tratamiento, es todas las semanas previas que una viene a hacer la primera visita, Claro. los exámenes, las ecografías. Luego, pues lo que digo, ¿no? De implicarse, de comprometerse a hacerse un tratamiento, ¿no? A estar disponible, a pasar por un quirófano, al día después o los 2 días después, o que no vas a trabajar, ¿no? Al final es una compensación económica ligada a lo que tú has comentado, las molestias generadas por el proceso y que está contemplada por la ley, ¿no? Que es la misma en toda España, por decirlo de una manera. Sí. Entonces, bueno, ya cuando haces la entrevista ya miras, ¿no? Que la motivación tiene que ser de ayudar, la motivación altruista. Pero bueno. ¿Vosotros rechazáis también a donantes, tanto masculinos como femeninos? ¿Hay personas Hombre, que vienen y les decís, mira, gracias, pero no puede ser? muchas veces. O sea, al Sí, final, de media, no sé si debemos aceptar igual un tercio de las donantes que vienen. imagino. Porque es que es difícil, o sea, es difícil. Hay criterios muy estrictos, ¿no? Que igual una quiere donar mucho, pero no se puede porque hay un antecedente o porque hay alguna alteración en la analítica y en ese momento no se puede, o porque hay alguna patología genética que se ha descubierto en ese momento. Y bueno, es eso. O sea, en España somos un país que culturalmente donamos mucho, ¿no? Porque al final somos el primer país del mundo en la donación de sangre, en donación de órganos desde hace años. Y yo creo que está un poco también el factor cultural de la donación, ¿no? Porque los donantes de semen, la compensación económica, creo que debe rondar alrededor de los 50 Sí, euros, ¿no? 50, 60, sí. En Francia también se compensa casi igual con el mismo y no hay donantes de semen, Ya, porque hay una parte cultural que hace de la donación, ¿no? ya, ya. Y hay una cosa que os quería preguntar, que creo que es importante aclarar, ¿no? Es el tema de, por ejemplo, cuando una donante se está estimulando, pero con los controles ecográficos se ve que no hay una buena respuesta, ¿vale? Y se tiene que cancelar el ciclo o se tiene que decir, mira, pues no ha funcionado, no puede ser donante.
o al final del ciclo ves que sale solo uno, ¿esta donante viene compensada económicamente igualmente por todo lo que ha pasado o no? Claro, normalmente depende en qué punto anulas el tratamiento, ¿no? O anulas el ciclo. No es lo mismo ir hasta la punción y que, por ejemplo, la Claro. punción no haya ovocitos por A o por B, que en el primer control veas que no haya respuesta, que igual puedes hablar con ella y decir, bueno, lo intentamos el mes que viene. Al final la compensación, lo que decías tú, es por las molestias ocasionadas y eso se valora individualmente en cada caso. Exacto. O sea, el tema está en que, porque algunas chicas me han pasado algunos vídeos o algunos reels o historias de otros perfiles que no son muy pro reproducción asistida, digamos. Y entonces decían, ostras, es verdad que las donantes, si se cancela el ciclo, no les dan nada, no sé qué y tal. Digo, a ver, digo, no podemos pretender, o sea, no es la voluntad lo que se paga, ¿no? O sea, no Claro, estás compensando por la cantidad de óvulos que te van a sacar. O sea, no es ese la compensación, es el proceso. claro, esto Si no hay proceso, no hay compensación. Si bueno, sí o hay puede haber una proceso, mínima, claro, depende en qué exacto. punto vas para el proceso, ¿no? Y también depende de cuál ha sido el caso, ¿no? Al final esos son casos muy particulares, ¿no? Que al final se ve con la donante, con la dirección de la clínica y se adapta en cada caso, ¿no? Pero bueno, al final la voluntad de ayudar es mutua, ¿no? Entonces, no. Totalmente. Yo creo que ahí también es importante saber en qué clínica estamos. Y bueno, creo que como el reel que hice hace poco, ¿no? De no todo vale. O sea, hay alguna chica me decía, sí, porque las clínicas, digo, no, las clínicas no, algunas clínicas. Entonces hay unas que trabajan muy bien, tanto con donantes como con las otras pacientes que seremos las mamás, ¿no? Y creo con los papás también, obviamente. Y a lo mejor pues hay otros profesionales, como en cualquier otro sector, que no trabajan tan bien, ¿no? Entonces es importante escoger Claro, bien. pero yo conozco lo que trabajamos aquí, ¿no? Y al final yo estoy muy contenta de trabajar aquí porque tenemos un laboratorio genial, la clínica bien, o sea, yo estoy segura, ¿no? De lo que hacemos aquí y al final aquí tratamos bien a las pacientes y a las donantes, ¿no? Claro, porque las donantes, al fin y al cabo, es lo que decimos, ¿no? También son pacientes, porque están Claro, haciendo una estimulación claro, ovárica. O sea, ellas, aunque sean claro, sí, donantes de óvulos y no vayan a ser mamás, no dejan de ser pacientes también, ¿no? totalmente, Como tal que las tratan. totalmente. Genial. Oye, ¿y no hay una manera de hacer un test de sangre o alguna cosa para detectar enfermedades genéticas que a lo mejor una no sepa de su propia familia? Sí, sí, sí. Esos son los test que son que permiten detectar enfermedades recesivas. O sea, nosotros, igual desde hace 8 generaciones, transmitimos una enfermedad o la llevamos en nuestros genes, por decirlo de una manera, pero no ha dado nunca la cara porque se trata de una enfermedad recesiva, que quiere decir que los dos gametos, ya sea el semen y el ovocito, tendrían que ser portadores de esta mutación, Ujú, ¿no? Pues si haces una doble donación, pues los dos donantes, y si haces un tratamiento, pues la pareja, ¿no? O una mujer sola, pues ella y el semen de donante. Y estas enfermedades que pueden ser raras o no tan raras, ¿no? Como puede ser la fibrosis quística, la sordera, las anemias hereditarias y muchas otras enfermedades, igual en algún tiempo han permitido la supervivencia de la especie, ¿no? Y hoy en día no tienen esa función y pueden causar una enfermedad en el recién nacido, ¿no? ujú, Pero para causar esta enfermedad tienen que coincidir, o sea, tiene que ujú, ser la misma. Entonces, estos test genéticos lo que permiten es hacer lo que se llama un matching ujú, genético, que es todos nosotros somos portadores de algo, el 95% en la población, ujú, ¿vale? Pero lo que se trata es de que no coincida. ujú, ¿Vale? Entonces, el riesgo de coincidir un poco en la naturaleza, así en general, sería un 4%, ujú. y el riesgo de tener un bebé afecto normalmente puede ser un 25% del 4%, ¿no? En las enfermedades recesivas, o sea, Claro. un más o menos en general. Pero para que se entienda, pero el objetivo del matching genético es buscar que los gametos, sobre todo, no coincidan en las mismas mutaciones. Ujú. Luego hay Claro. otras enfermedades, perdona, que también se pueden ver las ligadas al cromosoma X, ¿no? Que eso también es así que se transmiten a los niños varones Ujú, y las mujeres normalmente pueden ser portadoras. Y ujú. es un poquito más complejo. Vale. Pero es un test muy Esto se importante. hace- esto se mira con la doble donación. Se hace Eso se puede, sí, este test genético se le hace a los dos donantes correcto, y después se hace la el matching, comparación, el matching, ¿no? Vale. exacto. Con la donación de embriones no sabemos si esto se ha hecho con los dos gametos.
depende del caso, igual no se ha hecho o igual no está. Claro, igual estos test hay que pensar que cada año se actualizan y cada año miran más cosas. Entonces, claro, la donación de embriones igual en ese momento no se había hecho este test. Hay unos test que son como obligatorios por ley, no por ejemplo el cariotipo, que eso no tiene nada que ver con las enfermedades, pero eso sí que está hecho, ¿no? Pero los test genéticos era una opción hace unos años, ¿no? Que ahora cada vez se hace más. Pero claro, estamos hablando del 4% de De posibilidades, ¿no? coincidir. Al final, si no haces el test genético, asumes un poco el riesgo natural Claro. de cuando has Es que buscado cuando un... tú encuentras a alguien y tienes un hijo en tu casa, no te haces todas estas cosas, ¿no? Claro, Y en cambio los riesgos son los mismos. claro, sí, sí. Pero bueno, cuando vas a hacer una técnica y hay que explicar que existe este test. O sea, otra cosa Ya. es que hay parejas o mujeres que dicen, no, yo ya he asumido el riesgo, no quiero hacerlo. Pero otras que dicen, ostras, pues sí que me interesa hacerlo, ¿no? Al final lo importante es tener la información, ¿no? Para poder decidir con conocimiento de causa. Entonces, sí que es importante que sepan que existe y está muy bien que me lo hayas preguntado porque es una cosa que igual no se habla suficiente, ¿no? Cuando hablas de doble donación. Claro, claro. Pero bueno, y es importante saber esto, cuál es el riesgo de que pase, o sea, qué tanto por ciento puede haber de posibilidades que encontremos algo en este tema, ¿no? O sea, haciendo este matching, ¿no? Pues el 4% de probabilidades, Más o ¿no? menos, La sí. tasa Pero bueno, la tasa de éxito de la doble donación, decimos que está en el 65%, 70, sí, casi un 70% 70% por transfer, por intento, sí, sí. por transfer. En donación de embriones baja un Sí, un 4%, un poquito, 70, o sea, sí, que por ahí. también es súper bueno. Súper bueno. Claro, hay que pensar que la especie humana somos una especie que no nos reproducimos muy bien en general. Entonces, un 60% o un 70% son tasas altísimas. Muy altas. Sí, sí, sí. No, no. O sea, pero digo, la Es, diferencia entre es mínima, donación y donación de embriones es muy poquita la diferencia en tasa de éxito. es Bueno, mínima. es una opción más a tener en consideración y tener claras pues cuál es mi caso, ¿no? ¿Cuál de las dos puedo Claro, necesitar, ¿no? Si es la doble donación, porque a lo mejor tengo pareja y bueno, pues claro, ¿no? la doble donación muchas veces es eso que has ido como paso a paso, ¿no? Primero igual cambias el ovocito, luego el semen, ya estás en la doble donación, Mm, mm, porque no has pensado en la donación de embriones, que también hubiese sido muy válido, ¿no? Pero las dos técnicas totalmente, son buenas y las dos son necesarias, ¿no? Para que se complementen una con la otra. totalmente. A mí lo que me da mucha rabia es cuando la clínica o el especialista se apoya como argumento para la doble donación en el tema del parecido físico, que no sabes la de mensajes que me llegan con este tema. O sea, yo me indigno con esto. O sea, Sí. no hasta el punto de decir, es que dime qué clínica es porque es que quiero ir allí y preguntar. ¿Se puede saber qué Al estáis final, haciendo? es que al final el parecido físico es muy controvertido, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, voy a buscar una donante como tú, ¿no? Pero al final la genética y no sabes, ¿no? Pero sí que intentamos que se parezcan, pero incluso en una donación de embriones, pues los grandes rasgos intentamos mantenerlos, ¿no? De los dos. Pero Y es que luego al además, final, es que lo que hace la semejanza muchas veces son las neuronas de espejo, ¿no? Que es copiar la sonrisa, la manera de hablar, los gestos, y al final los bebés se parecen a sus mamás porque se parecen, ¿no? Porque claro. sonríen igual, porque hablan igual, porque hacen gestos, y eso es lo que hace el parecido, que Y aunque genéticamente, no pues, sea así, aunque no sea así, o sea, yo tengo muchos amigos que sus hijos no se parecen o personas adultas que no se parecen a sus padres, ¿no? No hay ningún tipo de problema de vínculo allí, o sea, no se dejan de querer porque no se parezcan, o porque salga igual a la suegra o al suegro o lo que sea, ¿no? O a la tía de, ¿no? O sea, es que da tan igual el tema del parecido cuando tienes un hijo. claro, da igual totalmente, ¿no? Pero claro, piensa que hay muchas pacientes que, claro, es muy nuevo, ¿no? Y al final hay mucha incertidumbre y mucho miedo. Y son cosas que angustian mucho, el parecido, si parecerá a mí, ¿no? Pero porque igual falta un trabajo también detrás de entender, ¿no? Lo que es la técnica. Pero bueno, hay que ser claros, ¿no? Es lo que dices, porque puedes buscar a alguien muy parecido y luego, Que no se parezca, pero bueno, que no se parezca. Y o sea, yo creo que es importante también que el mensaje llegue y que lo entiendan, ¿no? Que
el tema de la doble donación lo puedes tener en cuenta con temas médicos, ¿no? Por temas pues, de cantidad de embriones que puedes Exacto, tener para transferir y tal, pues dices, pues mira, doble donación, porque tengo más, vale, totalmente. perfecto. Pero si es por el tema del parecido, o sea, de verdad que no tiene ningún sentido porque no tienes ninguna garantía, igual que tampoco tienes garantía si lo haces con tus óvulos de que el niño salga con tu pelo, porque igual sale con el pelo del primo del pueblo, ¿vale? Y además, que es que si tú vas con la mentalidad de que haces doble donación porque el niño entonces se te va a parecer más y el niño no se te parece, ahí puede haber un problema después. Que al final eso no es una razón, es lo que dices tú. El tema de elegir una técnica u otra, al final son temas siempre médicos, ¿no? Médicos, de proyecto de familia, de decir, bueno, pues Exacto. prefiero una doble donación porque yo he pensado que igual voy a intentar hacer 2 transfers o sea, es muy general, ¿no? Y el tema del parecido no es una gran diferencia porque al final, al menos en nuestro banco de embriones, vamos a buscar lo mismo, las mismas características en los donantes de gametos que en una doble donación, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, en un caso de fallos de implantación, por ejemplo, ¿no? Tienes un caso de fallos de implantación que no sabes si es un tema embrionario, no sabes si es un tema inmunológico, no sabes si es un tema uterino, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a hilar súper fino, o sea, vamos a intentar mejorarlo todo al máximo. Oye, pues hacer la doble donación creo que está bien, porque si me falla un intento, tengo más embriones. Si yo ya sé que vengo de un historial de fallos de implantación, como mínimo sé que tengo reservas, ¿no? Sí, En cambio, si voy a de embriones, me lo juego todo a una carta, ¿no? sí, exacto. Es que hay que personalizar siempre la visita y con la paciente Mm, para que las expectativas sean acorde a la realidad del tratamiento, ¿no? Y de la situación. mm, mm, Totalmente. Oye, Ana, pues mil gracias. No sé si Nada, quieres decir algo más, que yo me lanzo aquí a hacer qué preguntas y guay, a estoy aquí charlar. encantada. Nada, no, me lo pasa muy bien. Muchas gracias, Noemí. Qué guay. Pues nada, un placer, la verdad, Ah, y vamos a guardar el directo. sí, Estamos gracias a cansados de ti. empezar, pero al final lo hemos conseguido. Sí, nos ha costado un poco, pero lo hemos conseguido. Sí, 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 sí. Y nada, encantada de hablar contigo otra vez, que ya hemos hecho algún directo juntas y siempre es un placer. igualmente. Y, Pues nos y cualquier vemos. cosa que tengan, pues nos pueden preguntar, tanto Exacto. a vosotros como a mí, Muy ¿vale? bien. Un besito. Adiós. Besos a Que vaya bien la semana. todos. Chao. Adiós. Chao.